Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de la materia de Historia de la Filosofía 1? El día de hoy vamos a analizar el tema de la filosofía en la sociedad esclavista de Grecia. Nosotros ya analizamos en semanas anteriores lo que es la filosofía en diferentes civilizaciones antiguas, como lo fueron China, la India, Egipto, Babilonia, Persia, etc. Hoy en día vamos a continuar con esa evolución, ese desarrollo de la filosofía, y nos toca ver a Grecia. La mayoría de las veces mucha gente cree que la filosofía surgió en Grecia, pero la realidad es que la filosofía en sí surgió en el lejano oriente, en países como Babilonia, Egipto, Asiria, Mesopotamia, China, la India, Persia y demás. Entonces, en realidad, ahí tuvo su origen la filosofía, porque son civilizaciones incluso más antiguas que la griega. Pero obviamente la filosofía occidental griega y la romana tuvieron un gran impacto europeo. Posterior a la sociedad esclavista, ya en la sociedad feudal y por supuesto en la sociedad moderna o capitalista, es donde la filosofía griega pues tiene un impacto importante, tiene un impacto considerable en este continente. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de la filosofía griega. Nos dice el libro de la filosofía premarxista que la filosofía helénica no nació en Grecia como tal, sino en las ciudades jónicas fundadas por Grecia. Es decir, no nació como tal la filosofía griega en Grecia, en la cabecera, sino en las ciudades jónicas fundadas por Grecia. Nació de manos de filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, los cuales se preguntaban sobre el origen de las cosas. Digamos que la filosofía de estos tres grandes, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, pues tenían como fundamento preguntarse por el origen de las cosas. Para ello la materia no es estática y muerta, sino una substancia primordial que muta y tiene movimiento y alma. Estas ideas sientan las bases de la dialéctica. Si se dan cuenta, ya la filosofía griega empieza a tener elementos de la dialéctica que posteriormente desarrollaría Heráclito, y ya en la época moderna pues Marx y Federico Engels. Nos dice también que la filosofía de Tales de Mileto es muy importante al inicio de este periodo en la antigua Grecia, ya que Tales de Mileto realizó un profundo estudio de la naturaleza. Usó la observación como método de análisis. Predijo con exactitud, por ejemplo. Si se dan cuenta, ahí ya los griegos empiezan a utilizar, digamos, un método científico rudimentario, pero que ya toma en cuenta ciertos métodos como el método de la experimentación, el método de la entrevista, del recabar documentos, etcétera, del análisis histórico también. Entonces, si se dan cuenta, los griegos ya tienen una base científica para sus estudios. Tales de Mileto utilizó técnicas e instrumentos creados por los egipcios, babilonios y fenicios para estudiar los astros. Es decir, lo que Tales de Mileto sabía de astronomía se lo debía de alguna forma a los egipcios, a los babilonios y a los fenicios, porque de ellos retomó los estudios que ellos hicieron de los elementos que ellos mismos crearon. Para él, el principio primario de la vida o sustancia primordial es el agua. Creía en el principio de la animación universal de la materia, ya que desde su punto de vista todo está en movimiento y cambio. Si se dan cuenta, Tales de Mileto era un filósofo dialéctico, era un filósofo que estaba a favor de la idea de que todo en el universo está en constante cambio y movimiento. Eso está pasando ya en Grecia en ese momento. Ahora vamos a ver las características de la filosofía de Anaximandro. Anaximandro se interesó por la geografía, la física, el origen del universo y el origen del hombre. Él también fue un hombre muy inquieto, fue un hombre que le gustaban las ciencias, pero también la reflexión filosófica. Fue el primero en dibujar un mapa de la Tierra y en crear una especie de globo terrestre. Fue el primero también en concebir al cielo y la Tierra como esferas. Si se dan cuenta, esto fue revolucionario en su época, porque en aquellos años la mayoría de las personas creían que la Tierra era plana y que los astros eran planos. Entonces él revoluciona esta idea y dice, no, desde mi punto de vista creo que la Tierra es una esfera y que el universo también de alguna forma es una esfera.
y que la Tierra está dentro de esa esfera, que es el universo. Dice, Anaximandro pensaba que durante el proceso de la naturaleza, como son el fuego, el agua, el aire, le dieron forma a la Tierra. Entonces, de alguna forma, a través de la observación, ya Anaximandro empieza a deducir la creación de todo el universo, y eso también fue algo revolucionario para su época. Ahora vamos a ver la filosofía del griego Anaxímenes. Para Anaxímenes, la sustancia del otro, que era el agua, para él el aire es digamos, el elemento fundamental, ¿no?, de creación de la vida. Creía que el vacío del universo es una forma de aire oscuro. Él así veía las cosas, que afuera había aire, pero ese aire era una suerte de aire oscuro, que era el que sostenía la esfera del universo. Según Anaxímenes, el aire es el principio de la vida en la tierra y del alma de los seres vivos, a la que llamó psique. Para él el alma es un hálito de aire, un aliento. Entonces, si se dan cuenta, para él el aire es el principio de toda vida. Y digamos que de alguna forma religiones como el judaísmo y posteriormente el cristianismo, que recuerden que según Dios sopló un aire de vida a Adán, y con eso Adán pudo animarse. Esa materia inerte que era Adán, ese pedazo de tierra moldeada, de arcilla moldeada por Dios, de repente con el soplo divino, este ser tuvo vida. Fue un ser animado, con movimiento y con vida orgánica. Entonces, de alguna forma, pues también influyen en el judaísmo y en el posterior cristianismo. Son ideas que en la antigüedad se tenían acerca de cómo los elementos influían en la vida en la tierra. Desde el punto de vista de Anaxímenes, todas las sustancias son capaces de cambiar, adoptando formas diversas a partir de diversos procesos. Si se dan cuenta, también Anaxímenes es un dialéctico, porque cree que la materia está en constante movimiento, en constante cambio. Para él la materia no es algo muerto, inerte, estático, sino algo que se mueve, que se transforma, que adquiere formas diversas, en fin. Cosa que posteriormente, obviamente, la ciencia moderna confirma. Ahora, tenemos un caso interesante como el del filósofo griego Gesófanes. ¿Por qué? Porque fue un filósofo ateo, fue un filósofo materialista. Él negaba, por ejemplo, la idea de la existencia de la multitud de dioses, como creían los griegos en aquel entonces, que la gente ubicaba en el monte Olimpo. Ustedes recuerden que los griegos en aquella época pues tenían todo un panteón de dioses. Tenían, por ejemplo, a Zeus, a Poseidón, a Atenea, a Artemisa. Tenían a Apolo, Afrodita, Ares. Hay más que ahorita, Orfeo. Son varios. Entonces, realmente son varios. Poseidón, me parece que ya lo mencioné. Y que estos dioses olímpicos supuestamente eran los que controlaban los destinos de los griegos y en sí de toda la humanidad, según la cosmovisión griega. Y que incluso antes que ellos estuvieron los famosos titanes, que estos titanes eran los padres de los dioses olímpicos. Por ejemplo, padres de Zeus, en el caso de Cronos, Zeus y sus hermanos le hicieron la guerra a Cronos para tomar el poder, el lugar de los titanes, ¿verdad?, en el gobierno del universo. Entonces, esta idea de que los dioses olímpicos vivían en el monte Olimpo fue criticada duramente por Gesófanes, y él decía, bueno, no es que en realidad fuera ateo, en sí, digamos que era una suerte de agnóstico, panteísta. Bueno, eso dice el libro, que era en realidad panteísta, no como tal ateo. Pero digamos que esta idea de los dioses en forma humana, antropomórfica, pues no era una idea aceptada por él. Creía que todos los pueblos le atribuyen sus propios rasgos a los dioses, lo que consideraba un error, un absurdo, ¿no? Desde su punto de vista son dioses, pero no conocer su esencia real, porque desde su punto de vista no hemos visto a los dioses con nuestros ojos. Sabemos de su existencia por sus obras, pero no los conocemos, no los vemos, digamos que no son visibles, o no tienen la forma que quisiéramos que tuvieran para realmente entenderlos, que en este caso sería una forma humana, como lo hacían los griegos, que le daban una forma antropomórfica a los dioses. Si ustedes ven las estatuas de Atenea, de Zeus, de Poseidón, de Ares, de Afrodita, pues son personas en realidad divinizadas, pero tienen forma humana, ¿no? Gesófanes era panteísta, ya que pensaba que el mundo es increado e indestructible,
formando la unidad que es Dios. Entonces, desde su punto de vista, el mundo material, la materia en sí es Dios, porque tenía las cualidades, para empezar, de no necesitar un creador, porque es eterna desde el punto de vista de Jesófanes, que por eso es divina la materia y tiene la capacidad de organizarse de manera racional y sistemática, ¿no? Entonces, pues era una idea panteísta de Jesófanes. Luego, para este filósofo, todo lo que se dan cuenta, una vez más, vemos en este filósofo griego la idea de que los elementos intervinieron en la creación del hombre y del universo, ¿sí? Luego tenemos otro filósofo muy importante, que me imagino que ustedes sí escucharon, a lo mejor los otros no los han escuchado, a lo mejor Tales de Mileto, que es muy famoso, pero a lo mejor sí han escuchado a Pitágoras, puede ser que a los otros no, pero a Pitágoras yo creo que sí. Para Pitágoras, el alma transmigra a otro cuerpo cuando morimos. Reencarnación. Si se dan cuenta, Pitágoras era un creyente de la reencarnación, influenciado por la filosofía oriental, seguramente tuvo contacto con la civilización hindú, o con la civilización, no sé, del oriente, no China, porque los chinos como tal no creen en la reencarnación, a no ser que sean budistas, pero más bien con la India. Yo creo que tuvo un contacto con esa cultura y por eso adoptó la filosofía de la reencarnación. Pitágoras dejó una sobre la alimentación sana y la conducta humana. Digamos que él era un moralista legado. También tenía una doctrina sobre los modos del buen vivir para el hombre. El mejor para él es la contemplación. Digamos que nos damos cuenta cómo en la antigüedad para muchos filósofos el ascetismo y la contemplación son las formas deseables para el hombre. Pitágoras fue un genio en la aritmética y la geometría en su época. Tan es así que hay un teorema con su nombre. Acuérdense del famoso teorema de Pitágoras que habla acerca del triángulo rectángulo, ¿no? Los catetos es igual a la hipotenusa, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, algo así. O el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo. Me parece que así es el teorema de Pitágoras. Ustedes lo pueden investigar en internet y si se dan cuenta no es muy difícil de calcular. Pero investigó las propiedades de las series de números y las propiedades más elementales de las figuras planas. Entonces él fue un genio de la aritmética, pero también fue un genio de la geometría. Acuérdense que siempre Pitágoras ha sido relacionado con la geometría. Entonces fue un hombre muy brillante, no solamente en el pensamiento, en las matemáticas, en la geometría y en la aritmética. Aquí está la fuente. Eso sería todo lo que les quería explicar en esta ocasión. Si tienen alguna duda, continuaremos la siguiente semana. Me pueden preguntar también en la plataforma. Y recuerden, ya estamos dentro de lo que es la filosofía griega. Vamos a ver un poquito más de la filosofía griega y de la filosofía romana para adentrarnos ahora sí a la modernidad, ¿no? A la época medieval y a la modernidad y ver el pensamiento de aquella época y cómo pasamos del idealismo al materialismo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.